La verdad que proyecto tras proyecto que proviene del Poder Ejecutivo tenemos algunos problemas. Lamento disentir profundamente con el mismo informante, porque hoy nos encontramos con un proyecto quiero hablar con términos delicados, delicados en cuanto a qué podemos entender aquellos que somos amantes de vivir en una república en donde la división de los poderes es algo claro y preciso. Hay el funcionario más alto, que ocupa el cargo más alto en nuestra provincia, en oportunidad de un proceso penal que se estuvo llevando adelante en nuestra provincia, públicamente manifestó en uno de los diarios de circulación digital en nuestra provincia que esto de que hay exceso de derechos que permiten la defensa de aquellos que están imputados en una causa penal. Y a mí se me ocurre, como no tengo la prueba, no voy a dar los nombres y el apellido, pero hay ciertas leyes que a mí me preocupa que tengan derecho de autor o que estén hechas para aplicárselas a alguien que se le ocurre a alguien que tiene poder. Es este caso. Yo, en esto de la delicadeza para plantear el tema, yo me he permitido, de todo el proyecto que trae el Poder Ejecutivo, sacar 6 puntos. 6 puntos. El primero de ellos, el más grave de todo, que a alguien que está imputado de un delito, cualquiera fuera la razón, se le priva de la posibilidad de apelar suspendiendo los procedimientos hasta que se resuelva el recurso de apelación. En términos jurídicos se llama, o de procesales, se llama planteada la apelación, se suspende el procedimiento hasta que se resuelva sospechada de legalidad, continúa su curso y la apelación que hace el imputado vaya por una pieza separada. En términos de abogados que sabemos de qué trata esto, significa camine, salga de acá, que acá vamos a continuar con esto porque nosotros tenemos el poder de hacerlo, el Ministerio Público. Si algo hizo que la división de poderes fuera efectiva en el mundo desde la Revolución Francesa, es que haya una verdadera división de poderes, porque el Ministerio Público, que tiene estas facultades de seguir con la investigación y la prosecución del proceso, aún violando derechos de los imputados, es algo que viola seriamente el derecho de la defensa que tiene una persona que aún no ha sido condenada por la comisión de un delito. ¡Grave! Modificar el artículo 360 del Código. En algunos pasajes me voy a permitir leer, presidente, para que usted me lo permita, porque son temas técnicos y ameritan no escaparle a la terminología. ¿Por qué digo esto que digo? El artículo 360 dice que el defensor de quien esté imputado de un delito podrá, en el término de 5 días, oponerse e instar el sobreseimiento de la persona, porque no hay pruebas, o pedir el cambio de la calificación del delito. Es el segundo aspecto del que estoy planteando. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, un funcionario administrativo le da una orden a una persona para que cumpla, del Poder Ejecutivo, no cumple, sino que interpone un recurso y lo denuncian en la Fiscalía dice desobediencia. Entonces, ¿qué hace el defensor de esta persona que lo declaran como que está desobedeciendo una orden del Poder Ejecutivo? Apela. Con esta reforma que van a aprobar hoy el radicalismo de Mendoza, esa persona que apele va a seguir siendo investigada por desobediencia porque esta ley le da facultades al fiscal, mientras tanto, por pieza separada discuta si hay desobediencia o no a una orden del Poder Ejecutivo. ¿Se entiende, no? Hay un recurso. Es decir, en términos legales, cuando se plantea un recurso ante una decisión del órgano de la administración, se tiene que resolver en las instancias superiores. No es que está en desobediencia. Bueno, hay causas en los tribunales que ocurren de esta manera, permanentemente. Tercero, todo esto lo hemos hecho con un comparativo con el Código Procesal Penal de la Nación. Es decir, los artículos 349 del Código Símil Federal no trata sobre este tema. Entonces, ¿qué pasa? La defensa dice, yo quiero cambiar la calificación legal.
mi cliente no es un desobediente, sino que ha planteado un recurso, por lo tanto no está desobedeciendo la orden. Bueno, el próximo Código Procesal Penal de Mendoza va a decir, no me importa, sigue la causa, usted apele, haga lo que quiera, pero para mí como fiscal usted es desobediente. A mí todo esto me hace acordar, porque hay que meterle el condimento político a esto, han creado un edificio monstruoso en el polo judicial, hecho para que los fiscales ejerzan el poder sobre todo para los pobres, porque al día de hoy no he visto ni un gerente de banco ni de una financiera que siquiera esté imputado en cualquiera de esos procesos en los que se investigan las estafas. Pero sí está lleno de, y digo pobres entre comillas y subrayado, no me estoy refiriendo a la pobreza en carácter despectivo, estoy diciendo que los fiscales tienen un poder enorme para aplicar la ley en contra de las personas que no tienen recursos, y se la van a aplicar fuerte, ¿eh? Sigue. Incorpora el artículo 362 bis. Incorpora una cosa nueva, que no está en el Código Federal, y le da facultades, le van a dar a ustedes hoy, radicalismo, a cuando le elevan las actuaciones, se las elevan al fiscal adjunto. ¿Quién es el fiscal? Vieron que en la fiscalía está el fiscal, que lleva la acción penal, que dice qué prueba va, qué no va, y tiene sus ayudantes, que son abogados nobles, que le ayudan a llevar adelante las causas administrativamente dentro de la fiscalía. Acá le van a dar poder a los fiscales adjuntos por encima incluso del fiscal general. O el fiscal va a estar en otra cosa, pero los fiscales adjuntos, que son esos muchachos y muchachas que no tienen experiencia ni el aval de haber sido designados por el Consejo de la Magistratura para que el gobernador los elija, van a tener poder de un fiscal designado con las leyes de la provincia constitucionales. Es complicado esto, ¿eh? El artículo 362 bis. Después dice, se entiende, ¿no? El ayudante fiscal a partir de ahora va a tener el ejercicio de la acción y la determinación de las líneas investigativas sin necesidad de contar con el aval del fiscal en jefe. Yo escuchaba recién al miembro informante decir que esto le da celeridad a la justicia. Bueno, todos queremos que haya celeridad, pero en términos poéticos, la celeridad tiene que ir acompañada de legitimidad y de la consecuencia lógica que es respetar el derecho que tenemos todos como ciudadanos de tener defensa al momento que un fiscal resuelve llevar adelante una investigación en mi contra. Son temas menores. ¿Puede haber celeridad? Sí, pero respetando los derechos. Esto me hace acordar mucho a este nuevo presidente que tenemos, que en vez de respetar la libertad o los derechos de la libertad, se hace llamar libertario, porque dice acá tiene que valer todo, tiene que haber celeridad y todo esto, pero al momento de respetar los derechos pareciera que no importare mucho. Bueno, acá esto es un tema delicado. Cuarto, en cuanto a las resoluciones, recién hablamos de la apelación, que tuviera efecto suspensivo o devolutivo. Suspensivo, suspende el proceso hasta que se resuelva. Devolutivo, continúa el proceso y no importa cuándo lo resuelva un juez de garantía. A esa violación se le agrega que en el código dice solamente van a ser apelables las decisiones que tome el fiscal que estén expresamente declaradas apelables en el Código Procesal Penal. Más, dice hoy, y decisiones del fiscal que le causen un gravamen irreparable a la persona. Acá no estamos hablando de causar gravamen irreparable a un bien. Acá estamos hablando de causar un gravamen irreparable a un bien que es mucho más que un bien material, que es la libertad de la persona y la restricción de sus libertades. Porque a veces no hace falta estar preso en una celda o preso con un grillete electrónico para que uno esté en la casa, sino que a veces se restringen las libertades con la imputación, con la orden. Yo los invito, los abogados tenemos más experiencia, pero los invito a ser imputados por un fiscal y que vayan a la fiscalía y que los traten como verdaderos delincuentes. Uno no es delincuente hasta que no haya una condena que esté fundada en una ley previa al hecho que se le está imputando. Bueno, acá pareciera que si se causa un gravamen irreparable, el fiscal no concede la apelación. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Por ejemplo, vamos sobre el delito fácil de la desobediencia. Es decir,
si alguien me imputa, me pintan los dedos, si restringir la libertad, ¿vieron eso del pianito? Todos conocen de qué trata eso, ¿no? Antes, ahora uno medio que se puede negar, pero antes iba y pobres personas les pintan los dedos con tinta, dedos sobre dedos, eso es una restricción a la libertad. Eso causa un gravamen irreparable cuando el fiscal está actuando de manera ilegítima. Y acá se lo estamos permitiendo. A partir de ahora, solamente se podrá apelar aquello que expresamente sea apelable, no cuando una persona tenga un gravamen irreparable. Lo está acusando de desobediencia cuando no lo es. Grave. Quinto, imposibilidad de apelar la desestimación de una prueba. Fíjense que dicen que uno de los mayores derechos de defensa es que a una persona cuando la imputan, a partir de ese momento puede ejercer su derecho de defensa aportando pruebas de descargo o de cargo sobre él o sobre otra persona. Bueno, sigo leyendo algunos párrafos, presidente. Dice, la decisión del juez no será apelable y se rechazará la prueba porque la misma podrá ser ofrecida en la audiencia preliminar. Para quien no entienda esto, hay dos momentos, el momento de la investigación y la preparación del juicio y el pase a la audiencia inicial, que es el previo al debate final en una audiencia, ya sea con un juicio por jurado, porque hay un delito grave, o de un juez colegiado que resuelva sobre la... Pero ya está en juicio. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Por eso yo digo que esto es de autor. Este señor, que es una de las autoridades más altas de la provincia, no quiere que haya estas cosas. No quiere que se cuestione la prueba. No quiere que si el fiscal no acepta la prueba uno se la apele. No, dice, vaya directamente a la audiencia inicial y resuélvanlo ahí. Celeridad. Pero celeridad ¿a costa de qué? De que la persona que está imputada pierda el derecho de poder cuestionar la actividad del fiscal. Son temas, y no son temas de derecho de abogados. Yo, para que se entienda, esto es el derecho que tenemos como ciudadanos. Y van a decir, bueno, pero esto es constitucional, porque el procedimiento es distinto de la ley de fondo. Es decir, acá no se estaría violentando el artículo 18 de la Constitución, que dice que una persona tiene que ser condenada con una ley previa de todo lo que ya sabemos. Acá lo que se está modificando es el procedimiento que permite que esa persona acusada de un delito de ley previa le pueda decir al fiscal, mire fiscal, yo no soy desobediente, porque metí un recurso de reconsideración para que yo no sea desobediente. Ah, no, dice el fiscal, para mí usted está desobedeciendo, si mete el recurso es porque es una chicana, así se dice en la jerga de los abogados. Y la verdad que no hay ninguna chicana, es el ejercicio del derecho de evitar que un funcionario del Estado me apalee, porque el funcionario del Estado, cualquiera de nosotros, tiene algunas ventajas y privilegios sobre el resto de los ciudadanos que son los que van a padecer este nuevo Código Procesal de Mendoza. Hay un proceso, en el proceso penal, hay un cambio en la Argentina que se está pasando del proceso que llevaba adelante el juez inquisitorio, que es el juez, ese juez, ¿vieron? Que se paraba o se sentaba en el púlpito y resolvía usted para allá, usted para allá. Ese es un sistema que se está dejando de lado y estamos yendo hacia un sistema adversarial. ¿Qué significa? Que, como en los Estados Unidos, lo habrán visto en película, el fiscal acusa y la defensa se defiende. Pero está todo esto de los doctrinarios, en nuestro país eso abunda, que dicen no puede ser adversarial, porque la mayoría de los abogados son malos. Entonces tiene que haber un juez que conduzca esta historia. Entonces, esta dinámica progresista de los ex radicales de antes, que querían estos procesos adversariales en pos del progreso y de la mejora de los procesos que da legitimidad, que la adversariedad que el fiscal dice una cosa y la defensa dice otra, y el juez resuelve en definitiva. Pero con todas estas cosas lo que se está queriendo es terminar con ese proceso adversarial que en los papeles, en las lecturas, en la facultad y en algunos lugares dicen. ¿Qué dice la modificación? Ha eliminado la posibilidad de que el querellante particular y la defensa apelen la desestimación de una prueba. ¿Se entiende? En el proceso adversarial son las dos partes iguales, pero en este proceso inquisitorio
lo que quieren es que no haya apelación cuando el que tiene la acción penal está teniendo un poder dominante sobre el poder de la defensa. Es grosso, es de derecho. Pero es de derecho, no de derecho de los abogados. Esto es de derecho que tenemos los ciudadanos. No se lo puede violentar de esta manera. O vamos hacia un sistema inquisitorio donde el juez resuelve todo, nuestro padre de la ley, o vamos a un proceso progresista de ese radicalismo que a mí me gustaba, que es adversarial, que permite la contrariedad entre las partes, la discusión política que no hay en esta Cámara. Es decir, todas esas cosas que se perseguía de antaño. Con este proceso lo tiramos por tierra. Y por último, nosotros ya tenemos leyes que son vigentes en nuestra Argentina. Yo lo repito, ley tras ley que viene del Poder Ejecutivo. Están negando la existencia de los acuerdos convencionales, de la ley vigente en la Argentina. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 8, donde claramente habla de estos derechos que van a violentar con esta ley. En el artículo 8, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 18, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Para que recordemos, esos pactos que firmó la Argentina, después los ratificó el Congreso de la Nación. Entonces, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, los pactos de derechos humanos que el Congreso de la Nación ha ratificado son ley constitucional de la Nación. Y traemos estas leyes acá a colación. Y lo último, que es grave también, esto es donde la máxima autoridad de nuestra provincia quiere meterse en el Poder Judicial, en el artículo 482 le pone plazo a la Suprema Corte de Justicia de 10 días. La Suprema Corte de Justicia es el equilibrio de la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo le va a decir el gobernador, y lo dice en un reportaje, que este proyecto va a venir a la legislatura para que tenga 10 días para resolver? Es una barbaridad. Ministros de la Suprema Corte de Mendoza, se les están metiendo en la entraña del poder de la Suprema Corte. ¡Reaccionen! 6 puntos apenas. Y tengo algo más que algunos colegas del bloque también se van a referir. Pero no podemos acompañar esto. Esto es una barbaridad. Derecho de autor tiene esta ley. Y ojalá que esto pudiera salir a la luz de los medios de prensa, de todo aquello que sale tantas veces cada vez que aparece una ley del Poder Ejecutivo, pero que salga con esta crítica y que se diga cuáles son los derechos que seriamente están violentando una vez que el radicalismo apruebe esta ley acá en la legislatura. Así que yo adelanto el voto negativo de Protectora para este proyecto de ley. Gracias, presidente.